La nieve caía espesa sobre la ciudad de Nueva York, disolviéndose cada copo en la oscura y helada calle. Afuera de urgencias de St. Luke, una luz de neón temblaba sobre la nieve, parpadeando como un color nervioso. Anna Jensen se ajustó la bufanda y salió corriendo de su turno de noche. El hospital había estado inusualmente abarrotado. Accidentes de tráfico, casos de gripe y gente sin techo buscando calor. En su cabeza, los sonidos se repetían una y otra vez. Pasos apresurados sobre baldosas blancas, el andar bajo de un paciente, la advertencia de la enfermera jefe. Mañana, Recursos Humanos publica la lista de despidos. Se detuvo en seco. De la nevada borrosa, una figura delgada corrió hacia las puertas de urgencias. Su abrigo estaba roto, el dobladillo ondeaba al viento. En sus brazos, un niño pequeño. La sangre le corría desde la frente hasta la mejilla, temblando de frío. ¡Socorro! Su voz era áspera pero firme. Atravesó las puertas y entró en la luminosa sala de triaje, gritando mientras abrazaba al niño. Anna se movió. Tomó al niño y gritó pidiendo una camilla. Por un instante, miró al hombre. Sus ojos eran firmes y fríos, no la mirada de pánico que también conocía de las emergencias callejeras. Se cayó por las escaleras del metro, dijo, con el aliento humeando en el aire. Estaba fuera. Nadie se detuvo. Hiciste lo correcto, dijo Anna, y metió al niño rápidamente dentro. Cuando la puerta se cerró, se giró. El hombre seguía allí, recuperando el aliento. Tenía las manos moradas por el frío, pero las juntó como si se aferrara a una regla invisible. La luz del pasillo le iluminó el rostro, demacrado y decidido. Una enfermera susurró, ¿quién es? Parece un indigente. Anna no respondió. Para ella, no era solo un extraño de la calle. La precisión de sus movimientos, esos ojos, había algo más. Afuera, la nieve seguía cayendo. La ciudad avanzaba rápida e indiferente. En el pecho de Anna, algo se movió como la línea de un monitor que se asienta, como un corazón que recupera su ritmo tras un susto. A la mañana siguiente, el cielo de Nueva York seguía gris. La nieve se amontonaba con más fuerza en los tejados. Anna salió del hospital después de su turno, con los hombros agobiados por la fatiga y el miedo. El anuncio oficial del despido debía hacerse el fin de semana. Al pasar la estación de metro de la calle 42, redujo la velocidad para coger el tren. Pero entre la multitud que corría, algo la hizo detenerse. David. Estaba sentado en los fríos escalones, con el abrigo bien abrigado sobre los hombros. Frente a él había una caja de cartón vacía, con un par de bolsas desgastadas al lado. En lugar de mendigar, estaba partiendo un trozo de pan duro y se lo ofrecía a una anciana que temblaba de frío. Toma, come esto. Hace demasiado frío para pasar hambre, dijo en voz baja y firme. Anna se quedó paralizada. Nada en la escena encajaba con la imagen de un hombre que simplemente sobrevivía. Había una especie de orden en su forma de actuar. Con principios, deliberado. Eso despertó su curiosidad. Se acercó. Tú. Estuviste en el hospital anoche, ¿verdad? David levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo. Tranquilos, profundos, con un toque de fatiga. Sí. El chico. ¿Cómo está? Está estable. Gracias a ti. Anna dudó. ¿Vives aquí? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Golpeó el frío escalón de piedra. No vivía realmente. Simplemente no tenía otro lugar al que llamar hogar. No había autocompasión en su voz, solo un hecho. Claro y directo. A Anna se le encogió el pecho. Este hombre, sin hogar, harapiento, hablaba con una claridad que no pertenecía a la calle. Algo en él despertó un dolor que ella no podía nombrar. Un tren del metro pasó atronador, enviando un escalofrío por el andén. Anna se quedó clavada, viendo a David dirigir su mirada hacia la oscuridad del túnel, como si guardara un secreto que nadie más pudiera tocar. A última hora de la tarde,
Anna estaba sentada en la sala de personal, con el aviso de despido del hospital temblando entre sus dedos. Las nítidas líneas del texto se difuminaban bajo la tenue luz amarilla. Pero su mente no estaba en el papel. Estaba en David. El abrigo andrajoso, la mirada firme, las manos congeladas ofreciendo pan a un desconocido. ¿Quién es realmente? La pregunta latía en su interior como un eco que no podía silenciar. De camino a casa, pasó por una pequeña panadería y compró una bolsa de pan caliente. Al bajar al metro, lo encontró de nuevo. David estaba sentado contra una columna de hormigón, con los ojos entornados y el aliento visible en el aire gélido. Anna le puso la bolsa delante. Pensé que esto sería mejor que el pan duro. Abrió los ojos, sobresaltado por un momento, y luego asintió levemente. Gracias, pero no tienes por qué hacerlo. Hiciste lo mismo con una anciana esta mañana. Ahora me toca a mí, dijo Anna con dulzura. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Rara, pero genuina. Comercio justo, y luego permanecieron sentados en silencio, interrumpidos solo por el rugido de los trenes que pasaban. La voz de Anna se escapó sin que pudiera contenerse. ¿Por qué lo haces? Ayudar a los demás cuando tú mismo no tienes nada. David bajó la mirada hacia sus manos callosas. Tras una pausa, respondió lentamente, porque sé lo que se siente ser abandonado. Nadie merece eso. Las palabras eran sencillas, sin adornos, pero impactaron a Anna con una fuerza inexplicable. Ahora lo miraba de otra manera, no como un vagabundo sin nombre, sino como un hombre marcado por el dolor que aún decidía dar. Y en ese rincón tranquilo en la estación, entre el viento y el estruendo del acero, algo frágil se agitó en su interior. En parte curiosidad, en parte compasión, y algo más que aún no podía identificar. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un silencio absoluto. Dentro del St. Luke's, la tensión aumentaba con cada turno. Rumores de despidos llenaban los pasillos. Cada paso que Anna daba se sentía más pesado que el anterior. Una noche, tarde, después de un turno agotador, se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. La lista había sido publicada. Su nombre estaba allí, entre los recortes. Años de devoción al hospital, reducidos a una sola línea en el papel. Salió al viento cortante, con la nieve quemándole la cara. De camino a casa, pasó por la estación de metro. Como siempre, David estaba allí, sentado contra la fría pared, una figura silenciosa en la penumbra. Al verla, asintió levemente. Parecías más cansada de lo habitual. Anna soltó una risa frágil, pero temblorosa. Acabo de perder mi trabajo. David no se inmutó. Sus ojos la miraron fijamente, no con lástima, sino con una silenciosa comprensión. Luego, lentamente, extendió la mano, la palma áspera y curtida abierta hacia ella, firme a pesar del aire gélido. No estás sola. Anna se quedó paralizada. Las palabras eran sencillas, desprovistas de cualquier pretensión. Sin promesas, sin un consuelo vacío, solo una mano ofrecida en la oscuridad. Miró esas manos, las mismas que habían llevado a un niño desmayado que había compartido el pan para un desconocido, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Su propia mano se alzó temblorosa y descansó en la de él. En el vacío resonante de la estación, dos almas perdidas encontraron un ancla frágil. Y en ese momento, Anna supo que su vida acababa de tomar un nuevo rumbo invisible. Una semana después, el apartamento de Anna se sentía vacío, desprovisto de su calidez. Cajas de cartón llenaban los rincones, sus libros, historiales médicos, algunas fotos enmarcadas guardadas a toda prisa. El despido ya no era un rumor. Era una realidad. Grace, su hermana mayor, se acercó con el rostro desencajado por la frustración. Anna, no puedes depender de un desconocido que conociste en la calle. Necesitas un plan, un trabajo estable. ¿Entiendes? Anna guardó silencio.
Su mente se remontó a aquella noche en el metro, a la mano de David extendiéndose en el frío. No estás sola. De todas las palabras que había oído en las últimas semanas, esas eran las únicas que le quedaban. Más tarde esa noche, regresó a la estación de metro. David estaba allí, en su sitio habitual, apoyado en la columna. Al verla, ladeó ligeramente la cabeza. ¿Estás bien? Anna se dejó caer a su lado, exhalando. No, pero creo que ya no quiero afrontar esto sola. Lo que siguió fue diferente a cualquier conversación que hubieran compartido antes. Hablaron durante horas. David contó pequeños fragmentos de sus noches en la calle. Cómo veía a la gente pasar corriendo sin verlo. Cómo creía que todos merecían a alguien dispuesto a apoyarlos. Anna escuchaba. Cada palabra llenaba el vacío interior. Días después, en medio del crudo invierno, Anna tomó una decisión que dejó atónita a Grace. Se casaría con David. No por seguridad, ni por estatus, sino porque en su mirada y sus manos, había encontrado la única certeza que le faltaba en la vida. La boda se celebró discretamente en una pequeña iglesia al final de la manzana. Sin vestido de gala, sin relucientes anillos de oro, solo velas parpadeantes, las suaves notas de un órgano, y dos personas que una vez fueron desconocidas ahora decidían convertirse en el refugio el uno del otro. David deslizó un sencillo anillo de plata en el dedo de Anna, con la mirada firme, su silencio más poderoso que cualquier juramento. Las lágrimas brotaron mientras Anna sonreía a través de ellas, con la mano temblorosa en la de él. Salieron a la noche, la nieve seguía cayendo, pero ahora se sentía diferente. La ciudad seguía fría, pero por primera vez en años, Anna avanzó sin miedo, de la mano unida a la de él, ya no estaba sola. El apartamento al que se mudaron después de la boda era apenas más que una habitación con la pintura descascarada y un solo radiador que resonaba más fuerte que calentaba. Sin embargo, cuando Anna sentó un tazón de sopa de verduras desportillada en la pequeña mesa de madera, David la miró como si fuera un festín. Comieron despacio, rozándose los hombros en el estrecho espacio, y se rieron de las goteras del techo cada vez que el viento empujaba la nieve contra él. Por primera vez en semanas, la risa de Anna fue espontánea, resonando suavemente contra las paredes desgastadas. La vida no era fácil. El sueldo de los turnos temporales de enfermería de Anna apenas cubría la comida, mientras que David hacía trabajos esporádicos. Arreglaba cosas para los vendedores, llevaba cajas en el mercado, quitaba la nieve de las tiendas. Por la noche, regresaba con las manos agrietadas y los ojos cansados. Sin embargo, siempre llevaba una calma serena, como si las dificultades fueran algo que hubiera aprendido a soportar mucho antes de que ella llegara. Una noche, Grace apareció en la puerta. Sus ojos recorrieron el pequeño apartamento, el colchón en el suelo, el armario medio vacío, la única lámpara que emitía una luz tenue. Se cruzó de brazos. Anna, has cambiado la seguridad por esto. Eres más inteligente que esto. Te mereces más. La voz de Anna era firme, aunque sentía una opresión en el pecho. Este es mi voz, Grace. Prefiero tener poco con alguien en quien confío que tenerlo todo y sentirme sola. Grace negó con la cabeza, con el dolor y la incredulidad reflejados en su rostro antes de irse sin decir nada más. La puerta se cerró y el silencio llenó la habitación. David puso su mano sobre la de Anna. Su tacto era cálido, firme, sin juzgarla. Me defendiste hoy, dijo en voz baja. Anna lo miró a los ojos. Y lo volvería a hacer cada vez. Esa noche, mientras yacían en el fino colchón, con sus respiraciones visibles en el frío, Anna se dio cuenta de que la felicidad no se trataba del tamaño de la habitación ni del dinero en el bolsillo. Estaba en el sonido de su voz en la oscuridad, en el peso de su brazo cubriéndola protectoramente, en la certeza de que incluso en los lugares más pequeños, ella estaba exactamente donde pertenecía. El centro comunitario estaba abarrotado esa noche, lleno de gente envuelta en gruesos abrigos, el aire vibraba con conversaciones y el aroma a comida caliente.
Anna se ajustó el cuello de su modesto vestido, sintiéndose un poco fuera de lugar entre los donantes y los invitados refinados. David caminaba a su lado, tranquilo como siempre, con una dignidad discreta que contrastaba con el entorno. Habían venido porque la colega de Anna insistió. Era una pequeña recaudación de fondos para albergues locales, el tipo de lugar al que David solía ayudar sin ser reconocido. Para Anna, era una oportunidad de verlo desde otra perspectiva, lejos de su pequeño apartamento. Pero al entrar en el pasillo, Anna sintió el peso de las miradas que se volvían hacia ellos. No era solo curiosidad, era reconocimiento. Cerca del frente, un hombre de negocios de cabello plateado se quedó paralizado en medio de la conversación. Su copa resbaló ligeramente en su mano antes de dejarla. Con una sonrisa comedida, se acercó. David. Su voz era cautelosa, pero con un toque de sorpresa, luego más fuerte. David, salve. El nombre flotaba en el aire como una chispa en una habitación llena de leña. Las cabezas se giraron, el murmullo se extendió por el pasillo. Anna se quedó sin aliento. Miró a David, buscando una explicación rápida en la negación. Pero él permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, sus ojos delatando una tormenta que había mantenido oculta. El empresario le apretó la mano con firmeza, con un tono respetuoso y desconcertado a la vez. Nunca pensé que lo vería aquí. Han pasado años, señor Hall. El título impactó a Anna más que el nombre. La charla a su alrededor aumentó. La gente susurraba, algunos acercándose, otros señalando discretamente. El hombre al que había defendido, el hombre que trabajaba con las manos ampolladas por unos pocos dólares, era llamado S.R. Hall. Su mundo se tambaleó. Sintió que el suelo se movía bajo ella mientras lo miraba, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los labios de David se separaron, pero no salieron palabras. Su silencio habló más fuerte que cualquier otra cosa. En ese instante, la frágil sencillez que habían construido juntos se quebró de par en par. El aire nocturno fuera del vestíbulo era cortante, con el zumbido del tráfico y el eco de las voces de la recaudación de fondos aún presente tras ellos. Anna y David caminaban en silencio, sus pasos huecos contra el pavimento. Para cuando llegaron a su pequeño apartamento, el silencio se había convertido en un muro entre ellos. Anna cerró la puerta con demasiada fuerza, con el pecho subiendo y bajando. Se giró hacia él, con la voz baja pero temblorosa de urgencia. Te llamaban señor Granizo. ¿Quién eres? ¿David? David estaba de pie en la estrecha sala de estar, con la camisa prestada arrugada y húmeda de sudor. Sus ojos permanecían fijos en el suelo, evitando los de ella. Anna dio un paso más cerca, sus palabras rompiendo el silencio. ¿Qué me has estado ocultando? Me casé con un hombre que vivía en una estación de tren, alguien que no toda la habitación reconocía. Levantó la cabeza lentamente. El peso en sus ojos era insoportable. Arrepentimiento, miedo y algo más profundo. No estaba listo para decírtelo. No porque no confíe en ti, porque tenía miedo. Temía que te fueras una vez que supieras la verdad. Su voz se quebró, más suave, pero más aguda que antes. Lo que me hace querer irme no es tu pasado. Es este silencio. La habitación los oprimía. Las manos de David temblaban a los costados antes de obligarse a acercarse. Su voz sonó firme pero áspera. Una vez lo tuve todo. Un nombre, una fortuna, un imperio, y lo perdí todo. Cuando te conocí, no era Granizo. Solo era David. Por primera vez, me vieron como un hombre, no como un legado. Esa es la verdad que quería conservar. Anna sintió una opresión en el pecho. Lo recordaba compartiendo pan con desconocidos, guiando a una anciana por las escaleras de la estación, simplemente sentado a su lado cuando estaba en su peor momento. Esos momentos fueron reales. Sin embargo, la revelación flotaba entre ellos como una herida abierta. Su mano tembló al llegar a la puerta del dormitorio. Susurró sin mirar atrás, necesito tiempo.
La puerta se cerró con un clic, dejando a David solo en la cocina en penumbra. El ruido del tráfico exterior se filtraba a través de las delgadas paredes. Esa noche, yacían separados por una sola pared. Pero en sus corazones, la distancia parecía lejana. La mañana se deslizó en el pequeño apartamento, una tenue luz forcejeando a través de las cortinas polvorientas. Anna se despertó, extendiendo la mano hacia el otro lado de la cama. David se había ido. El timbre estridente del teléfono rompió el silencio. Respondió, con la voz urgente de su hermana en la línea. Anna, pon las noticias ahora. Le temblaba la mano al encender el viejo televisor en la esquina. La pantalla parpadeó antes de enfocarse en una imagen que le paró el corazón. David, con el abrigo arrugado, la cara sin afeitar. Sin embargo, el titular bajo su foto brillaba en negrita. David Hall, heredero del Imperio Hall, vivió en secreto como un hombre sin hogar durante años. Los reporteros diseccionaron cada detalle con energía febril. Las imágenes del evento benéfico se reprodujeron, el momento en que fue reconocido, resonando una y otra vez. Siguieron fotos. David sentado en los fríos escalones de la estación repartiendo pan a los ancianos. Apartó la mirada de la cámara. A Anna le flaquearon las rodillas. Se llevó una mano a la boca al oír la voz del comentarista que hendía el aire. ¿Era esto una evasión de la responsabilidad o un rechazo escandaloso del imperio familiar? La puerta del apartamento se abrió con un crujido. David entró con una bolsa de papel con pan y leche. Se quedó paralizado al ver a Anna, con la mirada fija en la pantalla, las lágrimas aflorando y la voz quebrada. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? Dejó la bolsa lentamente, con los hombros pesados. Sí, pero nunca pensé que se rompería tan rápido. Alguien en el mundo de los negocios debió haber vendido la verdad. Anna negó con la cabeza, con la voz temblorosa de dolor. Dejaste que me casara contigo sin saber que me casaba con el heredero de miles de millones. Te elegí por quien eras, por el hombre que se sentó conmigo en el frío, que compartió lo poco que tenía, ni un saludo. David se acercó, con los ojos llenos de sinceridad. Y eso es exactamente a quien elegiste. No al imperio, ni al nombre, sino a mí. Pero ahora ese nombre nos está destrozando. Las lágrimas nublaron la visión de Anna. Se dio la vuelta, con el corazón dividido entre el hombre que había amado y la sombra del legado que ahora se cernía sobre ambos. Afuera, el estruendo de los coches se mezclaba con el clic de las cámaras. Los periodistas se congregaban bajo sus ventanas, ávidos de noticias. La tormenta había llegado y no había escapatoria. Los cristales vibraban con fuertes golpes. Desde la calle, el resplandor de los flashes iluminaba el apartamento como un rayo en una tormenta. Los periodistas se gritaban entre sí. David Hall, ¿tienes alguna explicación? ¿Estás eludiendo las responsabilidades de tu familia? Anna Jensen, ¿sabías la verdad desde el principio? Anna se agarró la cabeza, con el cuerpo temblando. David se acercó a la ventana, cerró la cortina de un tirón, pero las voces del exterior seguían atravesando las paredes. Se giró, con el rostro desencajado por la impotencia. Lo siento. No puedo protegerte de esto, dijo en voz baja. La puerta se abrió de golpe. Grace entró corriendo, con el rostro tenso por el miedo. Anna, no puedes quedarte aquí. Este circo, la prensa, la familia Hall, te destrozarán. Tienes que alejarte antes de que te destruya. Las manos de Anna temblaban, pero su voz era firme incluso a pesar del dolor en su pecho. ¿Crees que no lo sé? ¿Cómo puedo abandonarlo ahora? Los ojos de Grace se suavizaron de dolor. Quiso discutir, pero se detuvo. El silencio entre las hermanas se llenó con los puños que golpeaban afuera exigiendo respuestas. David metió una mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña llave desgastada. La puso en la palma de Anna, cerrándola con los dedos. Hay una habitación en el viejo refugio de la iglesia. Ve allí esta noche con Grace. Al menos ambos estarán a salvo.
Anna miró la llave, luego a David. Su mirada, cansada pero firme, hablaba más fuerte que las palabras. Se le hizo un nudo en la garganta. Esa noche, ella y Grace salieron por la puerta trasera, desapareciendo en la gélida oscuridad. David se quedó atrás. Solo, se hundió en la crujiente silla de madera. El resplandor del televisor tiñendo su rostro de sombras azules. En la pantalla, los presentadores repetían el mismo titular. HAL Corporation convoca una reunión de emergencia de la junta directiva. Se espera que la emisión oficial aparezca en 48 horas. David cerró los ojos, exhalando lentamente. El ajuste de cuentas del que había huido durante años finalmente había llegado. Sin disfraz, sin refugio, sin tiempo para esconderse. Las campanas matutinas del viejo refugio de la iglesia resonaban débilmente al otro lado de la tranquila calle. Anna estaba sentada junto a la ventana esmerilada, con los dedos apretados alrededor de la pequeña llave que David le había dado la noche anterior. Su rostro estaba pálido, marcado por una noche sin dormir. Grace puso una taza de té humeante sobre la mesa y susurró: «Anna, no puedes seguir viviendo así. Te ha arrastrado a una tormenta. El mundo entero te está mirando». Los ojos de Anna permanecieron fijos en la llave que tenía en la mano. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. «No le tengo miedo al mundo. Solo tengo miedo de perderlo». Al otro lado de la ciudad, David estaba dentro de una sala de juntas reluciente de vidrio y madera pulida. A su alrededor, los miembros de la junta de HAL Corporation estaban sentados en sillas de cuero con respaldo alto, con expresiones agudas e implacables. Cámaras y periodistas se agolpaban fuera de las puertas, esperando. Un director se inclinó hacia adelante, con voz fría y cortante. «Has convertido el nombre de HAL en una farsa. Te escondiste como un vagabundo, te casaste con una enfermera desempleada, y ahora te mereces heredar este imperio». David respiró hondo. Por primera vez, no apartó la mirada. Su voz sonó clara. «No me escondía. Vivía con honestidad. No soy el granizo atrapado en rascacielos y oficinas de cristal. Soy David, el hombre que conoce el valor de una barra de pan, el peso de una manta en una noche de invierno, y no abandonaré a Anna solo por conservar un título». La sala de juntas bullía con murmullos inquietos. Algunos se burlaban, otros observaban en silencio. Afuera, los presentadores de noticias se apresuraban a informar. David Granizo asiste a una reunión de emergencia y hace una declaración impactante. En el refugio, Anna y Grace se inclinaron sobre el pequeño televisor parpadeante. Cuando la voz de David resonó en la pantalla y Anna lo oyó decir su nombre, el corazón le dio un vuelco. Grace exhaló lentamente, presionando una mano sobre el hombro de su hermana. «Entonces tal vez sea hora de que decidas cuál es tu postura». La mano de Anna se apretó alrededor del brazalete desgastado que David aún llevaba, el que ella una vez le había atado en la muñeca en un momento de esperanza. Un fuego se avivó en su pecho. Comprendió entonces que esta crisis no era solo asunto de David. Era la prueba de su amor. La sala de juntas seguía llena de tensión. Las cámaras disparaban, las luces se encendían, y la voz de David se extendía por el aire con firme determinación. «No puedo permitir que mi amor sea pisoteado solo por un nombre». Jadeos y susurros recorrieron la mesa. Algunos directores se burlaron, otros se reclinaron incrédulos, mientras que algunos permanecían indescifrables, observando cada movimiento. Afuera, los titulares ya brillaban. David HAL desafía el aburrimiento. Elige el amor sobre la fortuna. En el refugio, Anna se quedó paralizada frente al pequeño televisor. Grace estaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos llenos de preocupación. La voz de Anna se quebró, pero su determinación era firme. «Tengo que ir con él. No dejaré que enfrente esto solo». Grace dio un paso rápido, bloqueando la puerta. Su voz temblaba de ira y miedo. «Anna, esto no es solo una reunión. Es un campo de batalla. Esa junta,
la prensa, la política, te aplastarán. Anna levantó la muñeca, revelando el desgastado brazalete que David nunca se había quitado. Su voz, estudiada, dijo, pero es mi esposo, y no lo dejaré ahí sin mí. La escena cambió. Dentro del gran salón de la Corporación Hall, el debate había llegado a su punto más intenso. Entonces, las pesadas puertas se abrieron de par en par, las cabezas se giraron, las cámaras se desplazaron. Anna entró, con el abrigo cubierto de nieve, el cabello enmarañado, el rostro pálido, pero sus ojos brillaban de determinación. Grace la siguió en silencio, deteniéndose en el borde, con una mirada protectora pero a la vez indulgente. Los pasos de Anna resonaron al cruzar el suelo de mármol. Sin dudarlo, se sentó junto a David y le estrechó la mano. El director golpeó la mesa con la mano, con la voz afilada y llena de desdén. ¿Crees que tu presencia cambia algo? Este es el destino de un imperio, no de un romance. Anna giró la cabeza, con voz tranquila pero firme, cada palabra resonando por el pasillo. No estoy aquí para cambiar un imperio. Estoy aquí para recordarte que no estás solo. La sala quedó en silencio. Los flashes de las cámaras, pero nadie habló. Los ojos de David brillaron, apretando la mano de ella con más fuerza. Por primera vez en años, su mundo ya no se sentía dividido. Y tras esas paredes, miles de personas que observaban desde sus pantallas solo veían el aire de una fortuna. Estaban presenciando a un hombre y una mujer que se habían elegido el uno al otro contra todo pronóstico. La sala de juntas se volvió más pesada tras la llegada de Anna. Su mano permaneció entrelazada con la de David, un silencioso desafío en medio de la tormenta. El silencio se prolongó, roto solo por el leve golpeteo de un bolígrafo y el irritado carraspeo de los ejecutivos sentados frente a ellos. Finalmente, uno de los directores más veteranos se inclinó hacia adelante. Su cabello plateado brillaba bajo las luces. Su voz era cortante, despiadada. David, es hora de elegir. O sigues siendo el heredero de Hall Corporation o te marchas con ella. Los dedos de Anna temblaban, pero se negaba a soltarla. David sintió el temblor, sacó fuerzas de él y apretó su mano con más fuerza. Se puso de pie, con la voz firme, resonando en las paredes. Ya he elegido. No quiero este título. No quiero esta fortuna. Lo único que no puedo permitirme perder es a la mujer que está a mi lado. Las palabras cayeron como una cuchilla cortando el aire. Algunos ejecutivos se burlaron, intercambiando miradas cínicas. Otros murmuraron, inquietos. En la puerta, Grace se quedó paralizada, con la expresión cambiando. Por primera vez, no vio a una desconocida sin hogar ni a una heredera fugitiva. Vio a un hombre, imperfecto, marcado por las cicatrices, pero decidido, que lo había apostado todo al amor. Anna se llenó de lágrimas, con una sonrisa silenciosa dibujando sus labios. Susurró para que solo él pudiera oír, «Te creo». David la miró a los ojos y luego metió la mano en el bolsillo. Lentamente, colocó un viejo anillo de oro, el de su padre, símbolo de su herencia, sobre la mesa pulida. El sonido del metal al chocar con la madera resonó agudo y definitivo. «Esta», dijo David con voz firme, «es mi respuesta». Exclamaciones de asombro recorrieron la habitación. Ningún anuncio, ninguna negociación, solo un acto que hizo su decisión innegable. En ese momento, David Hall dejó de ser el heredero de un imperio. Era simplemente David, el hombre que eligió el amor por encima de su legado. La sala de juntas estalló en un murmullo inquieto. Algunas voces se alzaron indignadas. Otras se sumieron en un silencio incómodo, pero todas las miradas se posaron en el anillo de reliquia que yacía abandonado sobre la mesa. La voz aguda de un director interrumpió el ruido. «David, ¿entiendes siquiera lo que esto significa? Has borrado tu nombre del futuro de Hall». David mantuvo la calma, con un tono mesurado pero decidido. «La corporación puede encontrar otro heredero, pero a esta mujer.
Se giró hacia Anna, con expresión suavizada. Solo hay una, y no la perderé. Anna negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No tienes que sacrificarlo todo por mí. David levantó la muñeca. Envuelta en ella estaba la misma pulsera de tela descolorida que Anna había atado allí una vez en su frío y oscuro apartamento. Los hilos estaban desgastados, el cierre oxidado, pero la llevaba como si fuera de oro. No hago esto solo por ti, dijo con dulzura. Lo hago por nosotros. Desde el día que me diste esta pulsera, supe que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Me recordó que yo también podía ser digna de amor, no por mi nombre, sino por quien soy. La mano de Anna tembló al tocar la pulsera deshilachada. Los recuerdos volvieron a la memoria la noche en que se la había atado torpemente a la muñeca para consolarlo, sin imaginar que perduraría como un juramento silencioso. Tras ellos, Grace exhaló lentamente. Ya no veía a un hombre definido por la pérdida o el privilegio. Veía a alguien que había elegido el amor sobre el poder. La sala se quedó en silencio. A quienes se oponían no les quedaban palabras más duras. Entonces, el miembro más anciano de la junta, con voz baja pero firme, habló por fin. Quizás este sea el tipo de coraje que le falta a nuestro imperio. Anna se giró hacia David, entrelazando sus dedos con los de él. Vámonos. No necesitamos nada más. David asintió. Una leve sonrisa curvó sus labios, aliviando la tensión tallada en su rostro. Juntos salieron de la sala de juntas, dejando atrás el anillo, el imperio y una sala llena de miradas atónitas. No llevaban nada más que un brazalete desgastado, las manos entrelazadas y un amor que acababa de sobrevivir a su prueba más feroz. El largo pasillo del edificio Hall se desvaneció tras ellos. David y Anna caminaron uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, como si soltarse fuera a causar el colapso de todo. Grace la siguió en silencio, con una mirada más dulce que nunca, no con reproche, sino con reconocimiento. Afuera, la nieve había parado. Los primeros rayos de sol invernal se abrían paso entre las densas nubes grises, proyectando un dorado pálido sobre las aceras heladas. El aire aún estaba frío y cortante, pero esa luz suavizaba la ciudad, haciéndola casi apacible. Anna miró a David. El peso que había llevado consigo a la sala de juntas había desaparecido. Lo que quedaba era una calma inusual. Acabas de dejar atrás un imperio, susurró. La voz de David era firme y cálida. No, acabo de encontrar a mi familia. Grace se acercó, con un tono tranquilo pero firme. Anna, tenías razón. Él es digno. Anna apretó la mano de su hermana en respuesta. No hicieron falta palabras. Los tres se detuvieron en los escalones de piedra del exterior del edificio. Entre el tráfico incesante y los pasos apresurados de desconocidos, David se giró para mirar a Anna de frente. Su abrigo seguía siendo de la misma tela desgastada, su muñeca aún marcada por el brazalete deshilachado. Sin embargo, en ese momento, Anna vio la única verdad que importaba. Este era el hombre que había elegido. No por su riqueza, ni por su legado, sino por el corazón que llevaba. Gracias, dijo David en voz baja. Por verme cuando el mundo solo veía un fracaso o una fortuna. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Anna, pero su sonrisa fue firme. Y gracias por ser justo lo que necesitaba. Nunca quise un multimillonario. Solo quería un esposo y te encontré a ti. Se abrazaron, abrazándose como si nada en ese momento pudiera tocarlos. La nieve bajo sus pies brillaba bajo el sol invernal. Tres figuras, Anna, David y Grace, estaban juntas, sus sombras se extendían por el pavimento. No era el comienzo del poder ni el final de la lucha, sino el nacimiento silencioso de algo más fuerte. Un amor puesto a prueba, una familia elegida y un futuro que ninguna tormenta podría borrar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje de amor, sacrificio y esperanza. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal.
No te pierdas la inspiradora historia de mañana. Cada día un nuevo capítulo espera conmoverte y animarte.